Muy buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa, un día más. Un día que podría haber empezado con mejor pie para el presidente del gobierno, quien ayer, entendemos, se metió en su cama de Moncloa con la preocupación del qué dirán o del qué estarán diciendo. ¿Qué dirán en el extranjero de mi persona, de mi gestión? Porque el prestigioso periódico británico The Economist le hizo un traje. No es la primera vez, ¿eh? Recuerden que tras los 5 días que se tomó Sánchez supuestamente para esa reflexión por las informaciones periodísticas que apuntaban a su mujer en nuevos posibles casos de corrupción, The Economist le llamó el rey del drama. No entendía ese movimiento político que tildó de desconcertante, pero que veía claro formaba parte de su ambición por permanecer en el poder. En esta ocasión, en el día de ayer, lo que hizo fue titular por ahí: Pedro Sánchez se aferra al cargo a costa de la democracia española. Zasca. Destaca el medio británico las cesiones a los independentistas, de los que depende para gobernar, de la ley de amnistía o de cómo va metiendo en las instituciones del Estado, en puestos técnicos, a cargos políticos o afines. Destaca el Tribunal Constitucional o el Banco de España. Por cierto, que ayer el nuevo gobernador, el exministro José Luis Escrivá, al que se le ha contagiado el yoísmo del señor presidente, dijo que él era la persona más adecuada para el cargo. Una persona que había sido 2 veces ministro en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, de Seguridad Social por un lado y luego de Transformación Digital, y luego de repente, voilà, aparece en el Banco de España, ¿no? Decía el propio Escrivá que para qué iba a tener Sánchez que buscar entre otras personas que no fueran del gobierno si él estaba a su lado, con una acreditada experiencia, por ejemplo, más de 6 años en el organismo independiente de la AIREF. Bueno, también dijo que era muy llamativo que en España lo estuviéramos criticando por esa designación, porque en otros países de Europa esto es muy normal, que es lo que le han hecho saber compañeros suyos en 2 consejos a los que ha acudido Escrivá del Banco Central Europeo en Frankfurt. Y le dicen, oye, es que es más valioso incluso que el gobernador del Banco de España haya tenido responsabilidades gubernamentales, porque sabe gestionar crisis. Esto es realmente lo valioso. O sea, todo esto forma parte del relato del Ejecutivo, ¿no? De la mentira que se cuentan a sí mismos y que nos quieren hacer, pues comulgar con ella al resto de la sociedad española, ¿no? Es el de seguir blanqueando esos nombramientos. Eso es lo que criticaba también The Economist en el día de ayer. Una publicación que llamó al presidente el gran superviviente de la política europea, un estratega astuto y despiadado. Tal cual. Así que esto evidencia que, más allá de nuestras fronteras, y a pesar de las giras internacionales a las que nos acostumbra el presidente del gobierno y de lo bien que habla inglés, algo de lo que presume en el Ejecutivo, pues la gente va sabiendo de qué va la vaina. Se va destapando el personaje fuera de España. Dirá el personaje que esto es fango puro o desinformación, que es como lo ha tildado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Decir que esa misma publicación habla de cuáles son las democracias más asentadas de nuestro continente y del mundo, y entre las más asentadas, de acuerdo a The Economist, está la de España, ¿no? Y por tanto, nosotros tenemos una democracia plena, absoluta, y en ese sentido lo que también estamos trabajando son planes de regeneración en la que, defendiendo un derecho constitucional, es el derecho constitucional de cualquier ciudadano a estar bien, justa y correctamente informado, se ataque lo que son los bulos y la desinformación. O sea, que es una democracia pura y que por eso están haciendo un plan democrático, ¿no? Un plan de regeneración de la democracia, con ese ataque a los medios de comunicación. Que ojo, que les da igual que sean de España o que sean de Reino Unido, da igual. Aquí, vamos, puestos a tomar decisiones de censura, el Ejecutivo de Sánchez está el primero a la cabeza, ¿no? Bueno, la crítica británica es digna de reseñar porque es algo que desde medios como Libertad Digital o Es Radio denunciamos desde hace mucho tiempo. Pero hoy ese ansia de poder a cambio de lo que sea es lo que ha denunciado también el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desde el Foro de La Toja. Porque en cualquier decisión, en cualquier asunto, se supedita el interés nacional al interés personal de un solo hombre. Fruto de esa grave distorsión, las grandes cuestiones de Estado se aparcan. No se legisla en España, no hay presupuestos, llevamos 6 años
con 3 presupuestos, ni siquiera en el primer año de la legislatura se ha sido capaz, ya no de aprobar el presupuesto, sino de presentarlo. Sino de presentarlo, ¿no? Y te echan abajo la senda de estabilidad. Incluso la última la decides ni siquiera presentar, viendo que no va a prosperar y que vas a volver a quedar mal. Pero fíjense, el beneficio a Cataluña no solamente llega con el acuerdo con Esquerra Republicana para investir a Salvador Illa y darles esa soberanía fiscal con Hacienda propia o con la cesión total de Rodalíes, la amnistía, no. También más dinero si cumplen con las leyes españolas. Con la ley de vivienda, concretamente, ¿eh? Esto, bueno, lo llevamos escuchando desde hace una semana, ¿eh? a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que viene a decir que si interviene en las comunidades el mercado del alquiler en contra de la libertad de la propiedad de los propietarios, de los dueños de los inmuebles, si limitan, por tanto, los precios de los alquileres en las zonas declaradas tensionadas, entonces habrá más dinerito. Habrá más dinerito. ¿Cuál es la única comunidad autónoma que ha declarado las zonas tensionadas y que está aplicando esa ley de vivienda de manera íntegra? Cataluña. Así que más fondos para Cataluña. Y también más fondos europeos. Fíjense, otro chantaje por parte de esa ministra Isabel Rodríguez, ayer, que fue clara. Dijo, vamos a repartir 5.400 millones de euros del plan de recuperación, es decir, de los fondos europeos, para materia de vivienda. Pero solo cuando yo diga, y sobre todo a quien yo diga, porque va a depender de las comunidades autónomas. Es decir, cuando yo vea el grado de ejecución de los fondos anteriores, el dinero que os hemos dado hasta ahora, si está funcionando, lo estáis aplicando en materia de vivienda. De lo contrario, os lo quito. Este será uno de los puntos más importantes porque tendremos que ver el estado de ejecución por parte de las comunidades autónomas, de modo que, como hemos acordado en reuniones previas, si no se consigue la ejecución por parte de alguna de ellas, los fondos que quedasen sin ejecutar serían ejecutados por las comunidades autónomas que han podido hacerlo de manera más ágil y rápida. Es decir, que si no utilizáis ese dinero que estaba destinado para vivienda, os lo quito y se lo doy a las que sí lo quieren aplicar, ¿no? Bueno, esta señora, y esto ya es una epígrafe algo aparte, es una chantajista profesional, pero profesional. Bueno, así que así nos van colando nuevos premios a Junts y a Esquerra Republicana. Si nos fijamos en la financiación autonómica, hoy ahí hay un foco informativo importante en la Moncloa, donde Pedro Sánchez ha seguido con sus reuniones con los presidentes autonómicos. Le ha tocado hoy al presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras. Le ha tocado también a Carlos Mazón, de la Comunidad Valenciana, y ahora por la tarde se reunía con el castellano-manchego, el del Partido Socialista, supuestamente Emiliano García Paje. Bueno, López Miras, a su salida a la Moncloa, pues ha comparecido en rueda de prensa entre los medios, nos ha explicado que, claro, que ha sido difícil, ¿no? Porque ha tenido que condensar 6 años de exigencias en una hora. En una hora. Porque, claro, no les cita el presidente del gobierno. Entonces, bueno, ha sido corta, ¿no? Se nota que López Miras querría haberse reunido un rato mayor, pero bueno, hasta ahí ha llegado. Aún así ha dicho que el tono de Sánchez, que ha sido cordial, que ha sido constructivo, que estaba receptivo, le ha visto tomar alguna nota de algunos asuntos que le ha puesto encima de la mesa. Los principales para López Miras: el tema del agua. Hay que dejar de hacer política con el agua en nuestro país, y la financiación autonómica. Yo no puedo permitir que se trate de forma diferente a la comunidad autónoma de Cataluña respecto a la región de Murcia, ¿no? Él me ha garantizado que ese acuerdo no supone la ruptura del principio de solidaridad ni de igualdad, por lo cual creo que es imposible de afirmar, y le he transmitido desde luego mi preocupación y mi total desacuerdo. Está preocupado también porque le ha desvelado más bien poco de lo que ha acordado con Esquerra Republicana. Y claro, es que la comunidad gobernada por López Miras es una de las peor financiadas, junto con Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Andalucía también. Qué casualidad que hoy justo el presidente se vaya a reunir con los 3 presidentes, el presidente del gobierno con estas 3 autonomías, ¿no? Las que están más enfadadas. Eso es lo que decía López Miras. Le he transmitido que quien hoy estaba reuniéndose con el presidente del gobierno era la región peor financiada de España.
los murcianos somos los españoles que menos recibimos por parte del gobierno para mantener nuestra sanidad, nuestra educación o nuestras coberturas sociales. Cada murciano recibe casi 1.000 euros menos que los españoles mejor financiados. Casi 400 euros menos que la media del conjunto de los españoles. Bueno, esto es algo de lo que da cuenta siempre la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, que lleva meses publicando diferentes informes. El último, esta misma semana, que constata esa infrafinanciación de estas comunidades autónomas. Claro. Por ese orden, Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha. Y luego Cataluña y Madrid en la media estatal. Y a esto se le suma lo que López Miras ha denunciado desde Moncloa como la deuda que el gobierno central tiene con Murcia en fondos para la dependencia, que lo está adelantando su comunidad autónoma. Dices que nos debe cantidad de dinero. En ese sentido, claro, la condonación de la deuda es importante. Pero López Miras dice, oye, es que esto es insuficiente. Es que en caso de que nos quieran condonar la deuda, como ya se dijo, se deslizó hace un año y después se confirmó por María Jesús Montero, por la ministra de Hacienda y la vicepresidenta primera del Gobierno, eso hay que abordarlo dentro de la reforma del sistema de financiación. Y por eso, y hasta que se reforme el sistema de financiación autonómica, que no se toca desde el 2014, han pedido algo provisional, un fondo de nivelación que sea transitorio, para que haya una compensación y luego pues que todos los ciudadanos españoles tengan los mismos recursos. Del cupo catalán, Miras, preguntado por si Sánchez le ha desvelado algún detalle más del concierto, de la singularidad financiera para Cataluña, ha dicho que no, pero que se queda con la sensación de que el presidente lo tiene bien claro. Y le ha insistido Sánchez en que no rompe con el principio de solidaridad, como acabamos de escuchar. Así que todo ello le ha pedido que se hable no solo de todo ello, se tenga que hablar no solo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es donde se suele abordar todo lo que tiene que ver con la financiación autonómica, sino que también le ha dicho López Miras que convoque la Conferencia de Presidentes, que es el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las autonomías. Es la verdadera negociación multilateral y que lleva sin convocarse desde marzo de 2022. Fíjense, esta denominación del órgano de máximo nivel político de cooperación, no lo digo yo, lo dice el Ministerio de Ángel Víctor Torres en su página web. Sin embargo, ha vuelto a intentar dividir a las comunidades autónomas del Partido Popular, porque las hay más ricas y más pobres, ya saben. Comparte las comunidades del Partido Popular que gobiernan en muchas de ellas los mismos criterios para un sistema de financiación autonómica. ¿Debe ser la población? ¿Debe ser la dispersión? ¿Debe ser la renta per cápita? ¿Debe ser una suma de estos conceptos? Es tan complicado que ni con mayorías absolutas del Partido Popular en el Gobierno de España y en muchas de las comunidades se actualizó el sistema del año 2009. Y por supuesto es una contradicción el que haya presidentes que pidan más fondos a otra administración y dejan de ingresar centenares de millones de euros al año porque retiran impuestos a las rentas altas. Claro, es que fíjense, aquí es donde teníamos la pista hace unas cuantas semanas de a lo mejor por dónde iba la reforma del sistema de financiación autonómico que puede proponer el gobierno, con esto del dumping fiscal, con esto de que algunas comunidades autónomas del PP estén bajando impuestos todo lo que pueden para dejar de asfixiar a los ciudadanos. Bueno, esto lo lleva fatal el Ejecutivo. ¿Que se están endeudando esas comunidades autónomas y luego encima bajan impuestos? No, que los frían a impuestos, hasta arriba, ¿no? Más madera. Bueno, esto desde luego forma parte de la estrategia del gobierno de intentar dividir a todas las comunidades autónomas sobre el tema de la financiación. En diciembre van a poder debatirlo en Cantabria, en la conferencia de presidentes, que es donde el gobierno la va a convocar. Imagínense esa reunión a cara de perro. En este sentido, esta misma semana conocíamos una encuesta realizada por GESOP para el periódico de Cataluña que tenía unas conclusiones, no sé, a mí me parecen bastante llamativas, curiosas, de cajón, también por otro lado. ¿A los españoles nos gusta o no que haya un concierto en Cataluña? Pues no. El 62% de los españoles estamos en desacuerdo con que haya un modelo de financiación singular para Cataluña. Solamente hay un 20% que sí que están de acuerdo. Entendemos que ese 20% son socialistas, ¿no? Sí,
No sé si manchegos. Ahí tenemos la duda, ¿eh? Pero, ¿y si la pregunta la trasladamos a Cataluña? ¿Qué opinan los catalanes? Bueno, pues claro, la mayoría de los catalanes está de acuerdo con la reforma. Qué sorpresa, el 53%, frente a un 28% que está en desacuerdo. Si esta pregunta la trasladamos a cada una de las comunidades autónomas, obviamente cada ciudadano va a querer más y más, pero siempre tiene que haber un principio de solidaridad, ¿no? Y de igualdad, como dicta la Constitución española, que es lo que aquí, tirando de egoísmo, a algunos se les puede olvidar. Claro, la comunidad autónoma que menos está de acuerdo con el cupo catalán es Castilla-La Mancha. Y luego le sigue Andalucía y la Comunidad de Madrid. Pero fíjense, ¿a qué nos estamos oponiendo con esto del concierto catalán? Pues nos estamos oponiendo a la lectura general de 2 parrafitos firmados en ese acuerdo de investidura con Esquerra Republicana y el PSC. Claro, es que desconocemos cuánto dinero de más supondría para Cataluña o cuál va a ser la merma para el resto de comunidades autónomas. ¿Cuánto le va a pagar Cataluña al Estado por los servicios que le presta allí? Y luego, en concepto de solidaridad, ¿cuánto está dispuesto a dar al resto de autonomías? Aquí hay demasiada incertidumbre y eso crea malestar y es normal que se lo hayan hecho llegar los presidentes del PP reunidos con Sánchez en Moncloa en el día de hoy. Tras López Miras le ha llegado el turno al presidente valenciano, a Carlos Mazón. Se ha mostrado pesimista sobre el contenido real de ese acuerdo con Esquerra Republicana, independientemente de lo que diga Pedro Sánchez. El presidente me traslada que él dice que puede ser una buena oportunidad para todos. Y yo no lo veo así. Es más, veo exactamente lo contrario. A mí me parece un dislate poner en riesgo la igualdad de todos los españoles. Pero es verdad que le incorporo una reflexión, que es que todavía no hemos visto en qué consiste. Ni conocemos letra pequeña ni mediana. Hemos visto un acuerdo político muy preocupante, pero no hemos visto nada más. Quiero decir que aún podría empeorar. Claro, es que puede empeorar. Por eso les decía yo que el señor Mazón hablaba del pesimismo, que tenía una visión más bien pesimista. Una cosa es lo que le ha dicho el presidente del gobierno y otra cosa es que hayamos conocido un texto mínimo donde ni siquiera se habla de cupo ni de concierto en esos términos y que, sin embargo, puede que sea mucho peor. De ahí que el señor Mazón le haya puesto 3 exigencias en materia de economía encima de la mesa Pedro Sánchez. Efectivamente tenemos un problema. El más grave es el sistema en sí. El segundo es la necesidad urgente de un fondo de nivelación. Ya le digo que se ha tomado nota. Y en tercer lugar tenemos una deuda absolutamente exorbitada. Gran parte de ella por culpa del sistema de financiación que tenemos. Y por tanto nosotros queremos hablar de las 3 cosas a la vez y de las 3 cosas en la mesa delante de todos. Es que efectivamente tiene que ser la mesa multilateral. En la conferencia de presidentes, no solo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que van más los técnicos, ¿no? Dice, ¿de qué me sirve que me ponga una tirita en el dedo, ha dicho el presidente de la Comunidad Valenciana, si me estoy desangrando en el hígado? Es que no sirve de nada. Bueno, de todo ello vamos a hablar con Ruth Merino, es la consejera de Hacienda, Economía y Administración Pública de la Generalitat Valenciana. Señora Merino, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Leticia, ¿qué tal? Por las palabras del Ejecutivo parece que el problema de financiación de comunidades autónomas como la suya parece que es algo nuevo, pero nada más lejos de la realidad. Por eso me gustaría preguntarle, ¿desde cuándo arrastran este problema? ¿Qué es lo que hace que la Comunidad Valenciana tenga un problema de deuda que se agrava además con el pago de intereses? Es la pescadilla que se muerde la cola. Sí, exactamente, acabas de decir nuestro problema fundamental, que yo quiero empezar diciendo que no estamos hablando solamente de números o de datos financieros, es que este problema tiene detrás la sanidad, la educación y los servicios sociales de todos los valencianos. Por eso nos importa tanto y por eso pensamos que es lo primordial. Una de las principales medidas que quería el presidente de la Generalitat proponerle hoy a Pedro Sánchez, porque detrás de esto está prácticamente todo. Y sí, efectivamente, la Comunidad Valenciana está en la cola de todas las comunidades autónomas respecto a financiación, no solamente desde que el sistema caducó, hace ya 10 años, en 2014, sino desde mucho antes, desde 2002 por lo menos. Y esto nos lastra absolutamente pues para prestar los servicios tal y como se merecen los valencianos, o si queremos llegar a un nivel medio de prestación de servicios fundamentales,
es a costa siempre de endeudarnos y de pagar unos intereses que últimamente, con la subida de los tipos, como la gente bien sabe, pues están ascendiendo ya unas cifras desorbitadas, hasta el punto que este año en la Comunidad Valenciana se están pagando en 2024 cerca de 900 millones de euros en intereses de la deuda, y el año que viene seguirán ascendiendo y llegarán a los 1.200 y de ahí para arriba, con lo cual, si esta deuda procede de una infrafinanciación en un 80%, pues podemos decir que claramente el problema está en el sistema de financiación autonómico, que lleva siendo una injusticia para todos los valencianos desde hace, como digo, más de 2 décadas. Porque además ustedes, cuando llegan al gobierno de la Generalitat en la Comunidad Valenciana, se encuentran con una deuda también desorbitada que le deja el gobierno anterior, ¿no? El gobierno socialista de Ximo Puig. Sí, así es, se ha ido incrementando, de una forma, pues como digo, desmesurada, y que tiene como consecuencia ese pago de intereses que al final son miles y miles y miles de euros que se van todos los años. Pero sí que es verdad que nosotros, desde que hemos entrado en el gobierno, los escasos 15 meses que llevamos, estamos haciendo nuestro trabajo en la medida de nuestras posibilidades, lo que está dentro de nuestras competencias, que es hacer una gestión eficiente. Desde el primer día es nuestra hoja de ruta, ¿no? Estamos pues eliminando el gasto superfluo, duplicidades, el gasto pues que no es necesario, y centrándonos en que cada euro de los contribuyentes sea utilizado de una forma eficiente. Pero hay una gran parte de este problema que no depende de nosotros, que es que depende del Gobierno de España. Y no hay forma. La ministra Montero ha dicho en muchas ocasiones que esto, dijo la legislatura pasada que iba a ser la legislatura de la financiación, pero ha metido todo esto en un cajón y no asume su responsabilidad, y ya no solamente con esta comunidad, es que es una deuda pendiente con otras también. Con esta la que más, pero es una deuda pendiente simplemente para cumplir con algo que es su cometido, y es que los recursos financieros lleguen a todas las comunidades de una forma que permanezca sobre todo la igualdad y la solidaridad entre los españoles, ¿no? Es que no creo que pidamos tanto, no queremos ser más que nadie, queremos ser simplemente igualarnos a la media para poder dar pues estos servicios fundamentales de una forma que no sea para nosotros un ahogo en cuestión de pagar deuda y de pagar intereses. Creo que es una cuestión de tener altura de miras y de hacer simplemente su trabajo. Yo le pido a la ministra y al presidente del Gobierno que hagan su trabajo, que es proporcionar los recursos correspondientes a todas las comunidades en condiciones de igualdad. Es lo que estamos pidiendo. No creo que sea nada comparable a lo que ellos están haciendo, pues por ejemplo con el independentismo catalán, ¿no? Estas negociaciones a puerta cerrada, que lo que hacen es conceder privilegios, y lo que hacen, como bien ha dicho el presidente de la Generalitat hoy, que no nos quieran vender que esto es una oportunidad para todos, porque es todo lo contrario. Bueno, luego también escuchamos opiniones como la del ministro Ángel Víctor Torres, hoy dando su opinión sobre ese fondo de nivelación transitorio que están pidiendo estas comunidades más infrafinanciadas, primero Murcia, luego ustedes, Andalucía y Castilla-La Mancha, diciendo que no tiene sentido que por un lado les vayan dando unos fondos de manera provisional ahora y que por otro bajen impuestos o los eliminen, ¿no? Y en una clara alusión a la Comunidad Valenciana. Sí, os estaba escuchando antes de que habláramos y estabais hablando de esto, ¿no? Y creo que esto es de lo que casi todos los días me tengo que oír, tanto por parte del ministro Torres en este caso, pero también de la ministra Morán, que como sabéis es secretaria general del Partido Socialista aquí, y es ese mantra que tienen, que es una falsedad absoluta, de que no podemos estar pidiendo una financiación adecuada y al mismo tiempo bajar impuestos. Mire, la Comunidad Valenciana es una de las comunidades de España que tiene un nivel de asfixia fiscal, porque hay que llamarlo así, más elevados de toda España. O sea, que en ese sentido simplemente estamos intentando converger a la media, porque tenemos el IRPF más alto, tenemos el impuesto de patrimonio con el mínimo exento más bajo, y así con todos los impuestos. O sea, no es que estemos bajando los impuestos a los ricos, como ellos están encantados de decir continuamente. Esto es una absoluta mentira. Las modificaciones fiscales que estamos haciendo, de hecho, están destinadas a las rentas medias y bajas, pues por asfixia fiscal que se está subiendo en la Comunidad Valenciana. Y por otro lado, es que no pueden mezclar una cosa con otra. Lo que no puede ser es que los valencianos estemos doblemente castigados con la peor financiación y con los impuestos más altos. Así que primero que arreglen la financiación autonómica, que nos den los recursos
necesarios para estar al mismo nivel del resto de comunidades y para estar en condiciones de igualdad, y a partir de ahí, si quieren, podemos hablar de impuestos, pero que no exijan que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana paguen de su bolsillo lo que ellos, por otro lado, están concediendo al independentismo catalán. ¿Se muestra usted, señora Merino, optimista con una posible reforma del sistema de financiación de aquí a, no sé, un año? Me gustaría decir que sí, pero visto lo visto, yo creo que están utilizando, como digo, no están haciendo su trabajo, no están asumiendo su responsabilidad y no quieren afrontar una cosa que yo no digo que sea fácil, yo creo que es complicado porque al final cada comunidad, lógicamente, va a pedir lo mejor para los suyos, pero que si no te pones a trabajar en ello no vamos a avanzar. Yo creo que lo que tendría que hacer la ministra Montero es poner una propuesta de sistema de financiación nuevo encima de la mesa y que todos, en el foro adecuado, que es primero en la Conferencia de Presidentes y luego en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ponernos a debatir sobre ello. Es la única forma de avanzar. Por eso, mientras tanto, como sabemos que es complicado y van pasando los meses y los años, exigimos desde la Generalitat Valenciana ese fondo de nivelación que al menos nos iguale a la media mientras no se reforma el sistema de financiación. Yo creo que es algo justo y algo en lo que deberían, atendernos mínimamente, ¿no? Dada la injusticia que está cometiendo con todos los valencianos. Y es lo que vamos a seguir exigiendo porque es cierto que, como digo, los precedentes que tenemos es de que están utilizando este tema para dar patada hacia adelante, como se suele decir, pero ellos ir avanzando en sus negociaciones con Cataluña, con el independentismo, para, yo lamento decirlo así, pero lo único que pretenden es seguir manteniéndose en el sillón. Cuando no es conseguir la investidura de Pedro Sánchez, es conseguir la investidura del señor Illa. Y, sin embargo, estamos pagando eso todos los ciudadanos de este país, pero concretamente los de la Comunidad Valenciana. Pues doña Ruth Merino, consejera de Hacienda, Economía y Administración Pública en la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias por habernos atendido y suerte. Gracias a vosotros, gracias. Y ahora le resumimos otras noticias que nos deja este viernes 4 de octubre con la ayuda de Esther Nieto. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Leticia. Un piloto del Ejército del Aire ha muerto tras estrellarse con el caza F-18 que pilotaba en las inmediaciones del municipio de Peralejos, a unos 20 kilómetros de Teruel. El Ejército del Aire ha precisado que se trata del teniente coronel Pablo Estrada Martín, que estaba destinado en el ala 12. De momento no se conocen las circunstancias en las que se ha producido el accidente, pero al parecer el teniente coronel estaba haciendo un vuelo de entrenamiento. Desde el Gobierno, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ya ha trasladado el pésame a los familiares del fallecido. Y en nombre del Gobierno de España, trasladar el pésame a los familiares y amistades del piloto teniente coronel Pablo Estrada Martín, que ha fallecido en la mañana de hoy en maniobras ordinarias en Teruel. Por tanto, en nombre del Gobierno, el pésame por esta triste noticia luctuosa que nos ha llegado en la mañana de hoy. Y el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha comparecido este viernes en el Congreso para dar cuenta del traslado a España del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, que llegó a Madrid el pasado día 8 para pedir asilo. El ministro ha presumido de acogerle por razones humanitarias y ha anunciado que el opositor venezolano ha solicitado formalmente asilo político esta semana en España. Ante todos los bulos, todas las falsedades, todas las calumnias que he escuchado durante las últimas semanas, quiero reiterar aquí, en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, que la decisión de Edmundo González de solicitar asilo en España ha sido una decisión personal y libre suya, y que España y este Gobierno acogió a Edmundo González, como en el pasado lo hizo con Leopoldo López y con tantos otros, por razones humanitarias. Sepan también que las negociaciones entre el Gobierno y las aseguradoras que dan servicio a Muface se acercan cada vez más a un punto en común, después de que las empresas rechazaran la subida de primas del 14% ofrecida por el Ministerio de Transformación Digital. El Gobierno ha puesto sobre la mesa 466 millones de euros más en los próximos 2 años para tratar de convencer a las aseguradoras. Se mejora así en un 14,5% la asignación presupuestaria, aunque esta subida sigue siendo insuficiente para las compañías. Y la Comisión Europea seguirá aplicando
los aranceles a la importación de vehículos eléctricos desde China, después de que en la votación que han celebrado este viernes los países de la Unión Europea no se haya alcanzado una mayoría cualificada en contra de la propuesta. 10 países han votado a favor, 5 en contra y 12, entre los que se encuentra España, se han abstenido. Nuestro país apoyó en un primer momento la medida, pero este cambio de posición ha sido justificado hoy por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, como coherente con la posición negociadora por la que apuesta el Gobierno. Evidentemente, más allá de la imposición de aranceles, tenemos que seguir avanzando en esta negociación, puesto que es importante la protección de un sector tan estratégico como el sector del automóvil y además hacerlo evitando una escalada de medidas comerciales que puedan ser perjudiciales para todos. Al no llegar a una mayoría, los países comunitarios dejan en manos de la Comisión Europea la decisión de qué hacer con los aranceles. Recordamos que los aranceles todavía no son definitivos y el objetivo de Bruselas es lanzar el mensaje a Pekín de que la Unión Europea va en serio, pero que queda tiempo para encontrar una solución que impida una guerra comercial. También en Bruselas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tumbado los acuerdos comerciales de agricultura y pesca entre la Unión Europea y Marruecos por considerar que ambos se celebraron sin el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. La sentencia es toda una victoria para el Frente Polisario y afecta especialmente a las flotas españolas en Canarias, Galicia y Andalucía, que no van a poder faenar en la zona. El consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, ha explicado que de por sí el acuerdo es injusto porque vincula a barcos artesanales y cerqueros que no tienen nada que ver con la zona saharaui. La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea relativo al acuerdo entre los 27 y Marruecos en materia de pesca es una muy mala noticia para el sector en Andalucía, especialmente para 45 embarcaciones que se dedican a las artes menores y al cerco en el Golfo de Cádiz. Por eso pedimos al Gobierno de España que sea proactivo, que active cuanto antes los mecanismos para alcanzar un nuevo acuerdo que no perjudique a esta flota que ya está viendo mermada su actividad al ceñirse única y exclusivamente al caladero nacional. Fuera de nuestras fronteras terminamos contándoles que Beirut ha sufrido la peor noche de bombardeos desde que comenzaron los ataques israelíes en el Líbano. El objetivo de los bombardeos era Hassem Safi al-Din, mencionado como el probable sucesor de quien fuera el jefe de la organización terrorista Hezbollah, Hassan Nasrallah, muerto en un bombardeo israelí el pasado 27 de septiembre. Por otro lado, el ayatolá Ali Khamenei ha afirmado que los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por los terroristas de Hamas contra Israel y el lanzamiento de misiles el martes por parte del régimen iraní fueron acciones legítimas. Verónica Jorro. Sí, y es que hoy Khamenei ha encabezado los rezos del viernes, no lo hacía desde hacía 4 años y lo ha hecho junto a un fusil y ensalzando la figura de Nasrallah. En su discurso ha ensalzado también lo que ha denominado de brillante acción militar contra Israel y ha reiterado que Teherán mantendrá su apoyo a Hamas y a Hezbollah. Por otro lado, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha asegurado que su país tiene reservadas más sorpresas en la manga para Hezbollah y que la invasión de las fuerzas israelíes en el sur del país proseguirá donde haga falta hasta que la estructura del grupo terrorista quede destruida. Lo ha dicho durante una visita a un cuartel general del ejército, donde ha insistido en que la operación militar en Líbano tiene el objetivo último de garantizar el retorno de decenas de miles de residentes del norte de Israel desplazados por los ataques con cohetes de Hezbollah que comenzaron justo al inicio de la guerra de Gaza hace casi un año. Además, el ejército de Israel ha emitido a primera hora nuevas órdenes de evacuación para 35 localidades ubicadas al sur del Líbano. Su portavoz ha subrayado que las actividades de Hezbollah obligan a las fuerzas de defensa de Israel a actuar contra ellos en un mensaje similar a los emitidos durante los últimos días, reclamando a la evacuación. Este portavoz asegura que el ejército de Israel no tiene intención de hacer daño a la población civil, por lo que por su seguridad deben evacuar sus hogares inmediatamente y dirigirse al norte del río Awali. En casa de Herrero, Es Radio.